Cáncer cerebral. El caso de Marianela es muy interesante y no difiere de todos los cánceres cerebrales que hemos atendido, salvo obviamente por las especificidades de la parte del análisis cuántico, que tiene cosas muy interesantes. Pero obviamente que consultada por nosotros, siempre está detrás el problema muy serio de no me da la cabeza. Marianela, que es una empresaria y además profesional, tiene una profesión específica vinculada a su empresa también, nos cuenta que cuando ejecutó su primer tumor, que luego fue extirpado del cerebro por una intervención quirúrgica, dejándole varios dilemas, entre ellos una poderosa hidrocefalia. Miren lo que les digo, hidrocefalia, y también una paresia total del lado derecho que prácticamente le hizo que tuviera que aprender todo nuevamente. Pero cuando hablamos de hidrocefalia, hablamos de la protección del cerebro en parte. También tiene que ver con mamá porque es agua, pero la protección del cerebro, obvio, claro, es lógico que después de una intervención quirúrgica al cerebro, un gran dilema donde con objetos punzantes metálicos se entra en el cerebro y se efectúan cortes en el cerebro, hay una protección luego de eso, una hidrocefalia, una protección específica del cerebro. Pero obviamente hay muchas cosas importantes en la vida de Marianela que la llevan a tener este dilema. Como siempre decimos, no me da la cabeza. Ella se encontraba terriblemente presionada por su marido, siempre hay algo así en su empresa. Yo corría para todos lados, no me daba el tiempo, me explotaba la cabeza, estaba desbordada, presionada, no daba abasto. Y ella dice siempre, me siento presionada ahora también, porque si bien su primera intervención fue en el año 2016, obviamente, porque fue un septenio atrás, ella ya se está preparando, o su conciencia está preparándose, y así lo muestran las tomografías que se hizo en septiembre y en octubre de este año, para generar otro cáncer cerebral, porque ahora se vuelve a sentir presionada terriblemente, donde su esposo, que comparte la empresa con ella,
la presiona para que ella genere más recursos económicos en su profesión, aparte de la empresa, que obviamente es de los dos, pero que todo está a nombre de ella. Miren lo que les digo, todo está a nombre de ella. O sea, las responsabilidades y el origen de las cosas es el esfuerzo personal de ella. Entonces, teniendo un hijo pequeño, posterior a la intervención del cáncer anterior, ella se siente muy presionada a llevar adelante absolutamente todo para que nunca falte económicamente nada. Ya hemos tenido varias de nuestras atenciones de cáncer cerebral que han tenido que ver con los hijos pequeños, recientes, miren lo que les digo, con menos de 7 años, que me hacen sentir que tengo que poner todo mi esfuerzo, no importa a qué costo, para que no falte nada a ese niño, que obviamente en este caso es doble de ella. Pero es doble de ella porque ella lo adelantó un mes y lo hizo nacer 8 mesino. Si no, hubiera sido doble de su padre, a quien ella respeta mucho, pero no hubiera preferido que fuera doble de su padre. Porque los padres, en este caso, se manejan de manera displicente, no hacen todo el esfuerzo y obviamente, como sucede en estos momentos también, Marianela se ve presionada para trabajar a medias con el esposo la empresa de la que obtienen X cantidad de recursos, pero además generar otro esfuerzo adicional tan grande como ese para generar en su profesión, independientemente de la empresa, otra cantidad de recursos que les permita que les sobre y no les falte. De hecho, ella me lo dice con total claridad: yo pago todo desde principio de mes hasta que me quedo sin dinero, y ahí mi esposo comienza a pagar cosas del dinero que se ganó en la empresa que comparten, que también es la mitad de ella. Entonces el esfuerzo está totalmente recargado sobre Marianela, y como ha pasado siempre en las consultas de cerebro, sucede que no me da la cabeza para hacer todo lo que tengo que hacer, porque hay que recordar que las mujeres también además se encargan de la casa, donde a veces hay muchos hombres que se desentienden, los hijos, etcétera. Pero hay particularidades muy interesantes, obviamente, donde, miren lo que les digo, la fecha exacta, ni un día más, ni un día menos, de, si pudiéramos decir así, la concepción de su diagnóstico del año 2016, es su abuelo materno. Y esto no es poca cosa, porque, como siempre decimos, las sincronicidades son perfectas y nos permiten entender por dónde vienen los tiros. Y vienen, obviamente, por el lado materno, donde hay serios inconvenientes.
De hecho, ella tiene 2 tíos maternos, uno que se llama exactamente igual que su abuelo, el de la fecha de concepción, podríamos decir, entre comillas, 9 meses antes de su diagnóstico, y otro que es también doble de ella, ambos son doble de ella, uno 9 meses para atrás, otro 9 meses para adelante, ambos son dobles de ella. Pero no podemos dejar de comprender que la consulta directamente se lleva a cabo apenas unos poquísimos días, un día o 2, antes de la fecha de nacimiento de su abuelo, que también tiene mucho que ver, porque ella hace nacer a su hijo doble de ella y de su abuelo paterno de este, como para salvarlo de todos los dilemas del lado materno. Sus 2 dobles del lado materno, como yo les decía, mueren 9 meses antes y 9 meses después de la fecha de cumpleaños de Marianela. Pero esta no es la única sincronicidad que algunos tridimensionales llamarán coincidencia o casualidad, que no lo es, porque sus 2 tíos maternos, ambos, miren lo que les digo, y obviamente es muy importante decir aquí que ella, Marianela, es doble de su madre, exactamente en la medida de que ella nace exactamente en la fecha de concepción de la madre, y entonces, habiendo hecho nacer un mes antes a su hijo en su fecha de nacimiento, también la empieza a ganar el miedo de que traiga, subconsciente por supuesto, de que traiga los problemas que los maternos expresaron. Esos maternos, tíos maternos, que murieron 9 meses antes y 9 meses después de su fecha de nacimiento. Pero esta no es la única sincronicidad, coincidencia para los simples, que miren lo que les digo, hace que la conciencia encienda una alarma, el que un tío mío materno muera 9 meses antes de mi nacimiento y otro tío materno con una diferencia de unos años muera 9 meses después de mi nacimiento. Uno de ellos doble del abuelo materno, que nació en la fecha de concepción de su diagnóstico, ni un día más, ni un día menos, un septenio atrás. La otra poderosa alarma subconsciente, porque obviamente Marianela no lo tenía claro hasta que lo calculamos aquí, es que su tío materno, que fallece primero, que fallece en el 2012,
muere con 66 años, mientras su otro tío, que muere en el 2009, 3 años antes, el hermano del otro, muere también con 66 años, a pesar de que obviamente nacieron con 3 años de diferencia y mueren con 3 años de diferencia también. Estas sincronicidades perfectas en la vida encienden la alarma de nuestro subconsciente, de nuestro cerebro en cierta medida, porque algo pasa que todos mis maternos, los hombres, mueren en situaciones complicadas, muy especialmente cuando uno de ellos se suicidó con 2 disparos en la cabeza, donde surgen los tumores de Marianela. Por eso queremos llamar la atención muy especialmente respecto a esto, a los tumores de cerebro. Vamos a poner en este canal un video de mucho tiempo atrás, tenemos que buscarlo, donde un hombre que tenía una empresa similar en su rubro al de Marianela, donde hay que producir mensualmente, también se encontraba por el nacimiento de un hijo, de un nuevo hijo en aquel caso, porque eran 2 o 3. También se encontraba gatillado para producir más y más dinero, a pesar de que su esposa se retiraba de la empresa para ocuparse de los hijos y no le daba la cabeza, a su decir literal, en una reunión multitudinaria de descodificación. Así que, queridos amigos, como siempre, el tema del cáncer cerebral tiene que ver, como bien dijo ella, con correr para todos lados, la explosión de la cabeza, el estar desbordada, presionada, no dar abasto, pero sobre todo estar presionada. Y la presión siempre es interna, propia, me la produzco yo mismo por mi responsabilidad y la que los demás me hacen sentir. Gracias, gracias, gracias.